Está con nosotros el pastor Agüero y su esposa Ligia, y yo quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, y quiero invitar al pastor Agüero para que nos comparta la palabra, y el hermano David Cruz nos va a traducir, pero antes de todo queremos orar y pedirle a Dios que le use con poder al pastor Agüero y a David en la traducción, ¿ok? Un gran desafío para David hoy, ¿sí? Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres fiel. Y gracias, Señor, porque es tan lindo tener al pastor José Agüero entre nosotros. Tú sabes, Señor, cuánto le amamos a él y a su iglesia y a su esposa. Y estamos, Señor, agradecidos porque él puede estar con nosotros para compartirnos tu palabra. Señor, que él pueda hablar palabra tuya. Que toda palabra que salga de su boca, Señor, no sea palabra humana, sino inspirada y con el poder de tu Espíritu. Y abrimos nuestros corazones para oír tu voz. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones como un manantial de agua de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, pastor, por estar acá. ¿Sí? Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Morning, God bless you all. Mi esposa y yo, quiero que se ponga de pie ella para que ustedes le conozcan. Es la parte hermosa mía. This is his wife. Please give a round of applause for her. Y estamos muy agradecidos en el Señor de poder estar con ustedes esta mañana y también con la familia de Ulofeo. And they're very grateful to be here with all of us today, especially Fanny de la Feo. Venimos de República Dominicana. Yo sé que hoy en día no se conoce tanto República Dominicana, sino Punta Cana. They come from the Dominican Republic, and he said a joke that won't translate well to English. Es Punta Cana. Y hemos estado como pastor ahí por 36 años en la capital de la República Dominicana. And he's been pastor for roughly 36 years in the capital of the Dominican Republic. Siempre que voy a un lugar me preguntan por mi familia All the time when he goes somewhere, they ask him about his family. y le digo que mi esposa tiene 3 hijos y yo 4 nietas. And he says that his wife has 3 sons and him 4 granddaughters. Ya a esta edad uno disfruta más los nietos que los hijos. At this age, one enjoys more the grandchildren than the children, but I wouldn't know anything about that. Un pastor amigo me dijo A pastor friend told me que si él hubiese sabido que los nietos son tan buenos, that if he knew that the grandchildren were so good, lo hubiese tenido primero que los hijos. he would have had them first before the children. Y lo bueno de los nietos And the good thing about the grandchildren es que cuando uno juega con ellos, is that when one plays with them, todo el tiempo que uno quiera, all the time that you want, y cuando uno se cansa, when you're tired, uno lo manda a la casa de ellos. you can just send them to your children's house. Uno no puede hacer eso con los hijos. You can't do that with your own kids. Así que cuando vayan a la República Dominicana, específicamente a la ciudad de Santo Domingo, So whenever you go, stop by the Dominican Republic, especially the city, Santo Domingo, estamos ahí a las órdenes en la parte un poco céntrica de la ciudad. they're more in the central part of the city. Pueden pedirle a nuestro hermano pastor amigo David para que le dé el teléfono y podamos ser hospitalarios con cada uno de ustedes. You can ask Pastor David for their phone number, and they'll be happy to help you with whatever you need. Hace justo 20 años que conocí al pastor David de Ulofeo allá en Manzanillo, Cuba. It's probably been roughly 20 years since they've met each other, both pastors over in Cuba. Estuve predicando en la iglesia donde él era miembro. He was preaching in a church where David was a member. Su pastor es un buen amigo nuestro His pastor was a good friend of theirs. y siempre hemos estado en contacto en todos los lugares donde nuestro hermano, el pastor David de Ulofeo, Dios lo ha llevado para servirle. And they stayed in touch throughout all these years, no matter where God sent David. De manera que ustedes tienen 5 años conociéndole. So far, we have 5 years knowing him. Yo tengo 20 años conociéndole. He has a surplus of 15 years more. Yo le puedo decir He can safely say, que si me hubiesen llamado para recomendar a alguien para que sea pastor de aquí, if we called him to ask what pastor he would recommend, yo lo hubiese puesto a él en primer lugar. he would have put David first place. Han hecho una buena elección bajo la dirección de Dios. We made a good decision under God's Es direction. un hombre que tiene una
la sana doctrina metida en los huesos He's a man that breathes the living word of God, y tiene mucho amor por la gente. and he has a lot of love for the people. Y lo más importante para mí The most important thing for him es que tiene amor por el Señor y un buen carácter. is that he has good character and a great love for Yo God. creo que el corazón de un hombre ayuda más a la iglesia que la cabeza de un hombre. He believes that the heart of a man helps more a church than the head of a man. Y él tiene un corazón grande para Dios y para la gente. And David has a great heart for the Lord and his people. Estaba hablando con David He was speaking with me. y le dije, no te pongas nervioso que voy a cambiar el mensaje. He was telling me not to get nervous, but he basically changed the sermon on me. So I can set these aside. Que ponga a un lado el papel y agarre el Espíritu Santo. Put the paper aside and cling on to the Holy Spirit. El Espíritu Santo le va a ayudar a él y a mí más que el papel. The Holy Spirit is probably going to help me way more than those pieces of paper. Pero quiero compartir algo que está en mi corazón, But he wants to share you with something that's in his heart. que espero que Dios nos ayude a todos con esta verdad. He hopes that God can help us all with this truth. Está en el libro de Isaías, el capítulo 41. In Isaiah 41, Y los versículos del 10 al 12, verses 10 through 12. quisiera pedirle que se pongan de pie para leerlos juntos. Please stand so we can read them together. Isaías, el capítulo 41, versículos 10 al 13. Isaiah 41, verses 10 through 13. Si lo tienen en inglés, usted puede leerlo en su Biblia en inglés. Nosotros lo leemos en español. Aquí vamos todos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. We'll read it in English again. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all who are incensed against you shall be put to shame and confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish. You shall seek those who contend with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing at all. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu cuidado, tu dirección y tu ayuda a nuestras vidas. Gracias por traernos a Cristo y traernos a tu casa en esta mañana. Nosotros, tus hijos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por la muy buena música, las preciosas letras que confortan el alma nuestra. Oramos, Padre, para que la verdad de Dios venga con el poder de tu Espíritu. Tú sabes, Señor, que yo soy totalmente incapaz de poder traer tu verdad que llegue al corazón y al alma de cada ser humano por mí mismo. Pero confiamos en la obra de tu Espíritu, Señor, que tú nos has invitado a estar aquí para que oigamos voz de Dios y no de hombre. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de salvación a aquellos que no tienen a Cristo y traiga convicción de la obra tuya a los que ya tenemos a Cristo. Nos encomendamos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. Be seated.
Creo que la vida cristiana fue hecha para que nosotros podamos gozarnos en Dios. I believe the Christian life was made so that we can enjoy ourselves in God. Los teólogos dicen que la razón por la que Dios ha hecho todas las cosas Theologians say that the reason God made everything es en primer lugar para la gloria de su nombre is firstly to glorify His name y luego para el bienestar de nosotros. and later for our well-being. Y cuando nosotros llegamos a Cristo So whenever we arrive to Christ y dejamos la vida de pecado, and we leave behind the life of sin, es cuando esos dos grandes propósitos de la creación se pueden cumplir en nuestras vidas. that's when those two greatest purposes can finally be accomplished in our lives. Pero mientras nosotros nos gozamos y nos deleitamos en Dios, And while we delight ourselves and enjoy ourselves in the glory of God, tenemos que recordar que la estamos viviendo en este mundo pecador, we have to remember that we live in this world that's sinful, que estamos viviendo la vida cristiana en este cuerpo débil, that we're living the Christian life in a weak body, que estamos viviendo la vida cristiana con una naturaleza pecaminosa. that we're living the Christian life with a sinful nature. Y esto va a afectar que nosotros glorifiquemos a Dios como queremos. And that will affect how we glorify God. Y eso va a afectar también que podamos disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. That will affect how we will enjoy everything that God wants us to enjoy. Y vendrán situaciones muy difíciles a nuestras vidas. And difficult circumstances will arise. No son circunstancias que Dios la permite en nuestras vidas para que suframos, They're not circumstances God allows to happen so that we suffer, sino para que nosotros le glorifiquemos but instead so that we can glorify His y name. para que nosotros aprendamos a disfrutar de otras áreas del poder de Dios aparte del de la salvación. And that we can enjoy other areas of His power apart from His salvation. Por eso el título que le he puesto a la predicación en esta mañana Therefore, the title of this sermon today son las tres últimas palabras del versículo 13. are the last three words of verse 13. ¿Sí pueden leerlo conmigo? You can read it with him. Usted va a necesitar oír estas palabras en diferentes momentos de su vida. You're going to need to hear these words in different times during your life. Así que les voy a pedir que las repitan conmigo. So I'm going to ask you to repeat them with him, please. Las últimas tres palabras del versículo 13. The last three words of verse 13. Yo te ayudo. I will help you. Repítanlo conmigo. Yo te ayudo. Otra vez. Y por nuestra debilidad humana, And because of our human weakness, las últimas 5 palabras the last five words, las vamos a necesitar muy fuertemente en nuestras vidas. we're going to desperately need them during our lives. Lea conmigo las últimas 5 palabras del versículo 13. Let's read the last five words of verse 13. No temas, yo te ayudo. ¿Pueden leerlo sin mirar la Biblia? Esa verdad es una verdad que nos va a sostener en los momentos difíciles de nuestras vidas. This truth is the truth that will sustain us and support us during the difficult times of our lives. Hace un tiempo fui a la inauguración de un templo en una iglesia que el pastor es un buen amigo mío desde la niñez. I went to the inauguration of a church whose pastor I was very good friends with since our childhood. Y mientras él predicaba, And while he preached, él comenzó a dar testimonio de todo el proceso de construcción del templo. he began to give testimony of how they built the temple. Y él hizo un paréntesis. And he added a parenthesis. Él dice que por unos 3 años la construcción se detuvo He said that for 3 years the construction was halted porque a él le diagnosticaron cáncer because they diagnosed him with cancer antes de los 50 años. before he was even 50 years old. Tuvieron que traerlo aquí a Estados Unidos. They had to bring him over to the United States. Él es médico. He's a doctor. Y aquí en Estados Unidos tuvo que pasar 6 meses, And here in the United States, he had to go through 6 months todo el proceso para ayudarle con su linfoma. of the entire process to help him with lymphoma. Nuestra iglesia le mandó ayuda económica para todos esos grandes gastos, His church helped send money to help cover those expensive costs. pero yo trataba de llamarlo todas las semanas. But he tried to call him at least every week. Y siempre orando en nuestra iglesia y mi vida personal por él casi todos los días.
and always prayed for him practically constantly every day. Hablábamos por una hora por teléfono. They would talk for roughly 1 hour on the phone. Buscaba todas las palabras que humanamente yo pudiera darle para animarle en momentos tan difíciles de su vida. He tried to pull every single word of the dictionary that could help lift his spirits. Al final Dios hizo la obra, Ultimately, God did his regresó a work. nuestro país, He returned to his country. está libre de cáncer He's free of cancer, y está sirviendo a Dios como pastor en su iglesia. and he's serving God as pastor of his Pero church. mientras él daba las prédicas, But while he was giving his preaching, el día de la inauguración del templo, the day of the inauguration, él dice, quiero darle las gracias al pastor Agüero. he said he wanted to give thanks to Pastor Agüero. No me dio las gracias por las horas que yo estuve hablando con él por teléfono. He didn't give thanks for the hours that he spent talking to him. No me dio las gracias por los varios miles de dólares que le enviamos para su tratamiento. He didn't give thanks for the thousands of dollars they sent to help cover No his me dio treatment. las gracias porque yo siempre le animaba como pudiera. That he didn't give thanks for lifting up his spirits when he was down. Él solamente dijo, quiero darle las gracias por una sola cosa. He only said he wanted to give thanks for one thing. En una de las muchas conversaciones In one of the many conversations, me leyó un versículo de la Biblia. he read a verse from the Bible. Y eso me dio la fortaleza para soportar esos 6 meses, And that gave me the strength to last those 6 months. confiar en Dios Trust in God y esperar que Él obrara. and wait that I would succeed. Y esas palabras eran, And those words were, yo te ayudo, I will help you. yo te ayudo. I will help you. No importa la cantidad de dinero que podamos invertir en nosotros, It doesn't matter the amount of money you invest in each other. no importa las buenas cosas que hemos hecho en la vida, It doesn't matter the good things that we do in our lives. no importa si somos jóvenes o adultos, It doesn't matter if we're young or old. hay momentos en que pasaremos por situaciones difíciles There are moments where we'll go through difficult times que solamente Él nos puede ayudar. that only God can help us. Solamente Él nos puede levantar. Only He can lift us up. Solamente Él puede hacer su obra en nuestras vidas. Only He can do work in our lives. Solamente Él puede hacer su obra en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en nuestro cuerpo. Only He can do work in our No se olvide que relationship. cuando nos encontramos impotentes, Don't forget that we find ourselves helpless. es un buen tiempo para confiar en el omnipotente. It's a good time to trust in God who can help us no matter what. La Biblia nos muestra de personas que tuvieron encuentro con el Señor Jesucristo The Bible presents us of people who found themselves facing Jesus porque se dieron cuenta que el único que podía ayudarle en esas situaciones era Él. because they realized that the only person who could help them in that situation was Him. La Biblia menciona en el libro de Lucas, el capítulo 8, The Bible mentions in Luke chapter 8 del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un hombre llamado Jairo. of the encounter of Jesus with another man named Jairo. Jairo era un hombre religioso, Jairo was a religious man, era miembro del Sanedrín judío, a member of the Jewish church. tenía al sumo sacerdote y a todos los levitas, escribas, fariseos y saduceos para ayudarle, He had all types of assistants and helpers for him. pero su hija se encontró en una situación tan difícil But his daughter found himself in such a difficult situation que él se dio cuenta that he realized que solamente nuestro Señor Jesucristo pudiera ayudarle. that only our Lord Jesus Christ could help him. Y él vino donde el Señor Jesucristo So he came to Jesus y se arrodilló and he kneeled before y him. le dijo al Señor, entra a mi casa que mi hija está And he agonizando. begged Jesus to please come to my house and Y ya help my conocemos daughter. la historia. And we know this story. El Señor Jesucristo llegó Jesus arrived. y no solamente no la sanó, pero la resucitó. He didn't only heal her, but he revived La her. única razón por la que el Señor ayudó a la hija de Jairo The only reason Jesus helped the daughter of fue Jairo porque Jairo llegó a la conclusión de que solo Jesucristo podía ayudarle. was only because Jairo came to the conclusion that only Jesus could help him. Mientras él iba caminando a la casa de Jairo, While he was walking to Jairo's house, Lucas capítulo 8 y los demás evangelios nos dicen que se encontró con una mujer que tenía un flujo de sangre. Luke chapter 8 and a bunch of the other Gospels mention this, that he found a woman who was afflicted with a blood disease. Y dice la Biblia que esa mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, And this woman, it was said that she wasted thousands and hundreds of dollars. que tenía 12 años con esta enfermedad. She's been with this disease for over 12 years. Y ella miró a nuestro Señor Jesucristo And she looked at Jesus. y dijo, este me puede ayudar.
This man, he can help me. Y fue, dice la Biblia, con un corazón lleno de fe, The Bible says that she went to him with great faith. tomó sus vestiduras, She grabbed onto his garments, el poder de Cristo salió sobre de él and the power of Christ came out, y esta mujer fue sana de su flujo. and she was healed. Ella reconoció que se encontraba en un estado donde ni médicos ni ninguno de los brebajes o curaciones de aquella época podía ayudarle, y por eso vino el Señor Jesucristo. She recognized that no doctor, no medicine could help her, no matter how much she spent, and that only Jesus could help her. La Biblia menciona en los 3 primeros evangelios de una mujer que trajo a su hijo endemoniado a los apóstoles y ellos no pudieron sacar el demonio. The Bible also mentions in the first 3 Gospels of a woman who had a son who was possessed, and she brought him before the disciples who could do nothing. Y los apóstoles no pudieron sacar el demonio. The disciples were helpless, they couldn't do anything. Y entonces llegó nuestro Señor Jesucristo. And so Jesus arrived. Ella se lo dijo al Señor Jesucristo. She told Jesus about what was happening. Y el Señor Jesucristo obró y los demonios salieron y su hijo quedó liberado. And Jesus did his work, and the demons were cast out, and his son was free. San Juan capítulo 8 menciona de una mujer que trajeron a Cristo porque la habían descubierto practicando el adulterio. John chapter 8, there was a woman mentioned who was adulterous and known for sleeping with other men. Y los que la trajeron a nuestro Señor Jesucristo tenían las piedras en las manos para apedrearle, como decía la ley. And those who brought her to Jesus had stones ready to stone her according to the law. Pero tuvo un encuentro con el que ayuda. But she had an encounter with that, him who helps. Y ya usted conoce la historia, que todos tuvieron que irse avergonzados. And you know the story, they all had to go back home embarrassed. Y el Señor Jesucristo le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. And Jesus told her, I don't condemn you. Go and don't sin more. El libro de Juan capítulo 5 menciona de un hombre paralítico John chapter 9 speaks about a man who was paralyzed. que cuando el ángel venía y removía el agua And when the angel came and removed the water para poder sanar al primero que entrara, to heal the first who came in, ese hombre paralítico no podía tener la habilidad para caminar y llegar primero que cualquiera por la imposibilidad de sus extremidades. the man couldn't go first through the door. He was paralyzed. He couldn't walk. Y el Señor Jesucristo se le acercó And Jesus came near to him. y le dijo, toma tu lecho y levántate. And he told him, take your mat and rise up. Ni él se podía ayudar, Not even he could help ni himself. otros le podían ayudar. Not even others could help. Pero apareció el Señor Jesucristo But Jesus appeared y le ayudó. and helped him. Tanto a la hija de Jairo como a la mujer del flujo de sangre, el Señor Jesucristo los ayudó cuando nadie podía ayudarle. Just like the previous examples, Tyro's daughter, the adulterous woman, Jesus could help them when no one else could. Igual que la mujer que tenía a su hijo endemoniado, los apóstoles no pudieron ayudarle, pero Cristo sí le ayudó. Even the woman with the child who was possessed, not even the disciples could do anything, only Jesus. La mujer adúltera, presa por sus pecados de inmoralidad, el Señor Jesucristo le ayudó. The adulterous woman ready to be condemned and stoned to death, Jesus helped her. Al paralítico que nadie podía levantarlo para llevarle al pozo, el Señor Jesucristo le ayudó. The man who was paralyzed and no one could take him to the fountain, Jesus helped him. Y nos damos cuenta, hermanos, que en estos 5 ejemplos, y usted y yo que conocemos la Escritura, sabemos que hay cientos de ejemplos más. La ayuda oportuna del Señor Jesucristo vino sobre ellos cuando ni médicos, ni ángeles, ni apóstoles pudieron ayudarle. Jesucristo le ayudó. And we know that besides these 5 examples, there are hundreds more where people were doctors, people who were professions, medicines, not even money, not even the disciples could help them. Only Jesus had the power to help them. De manera que cuando nosotros leemos esta declaración en Isaías 43, que dice, no temas, yo te ayudo, So whenever we read that verse, do not fear, I will help you, podemos entender que no importa cuál sea nuestra situación, tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que acercarnos a nuestro Dios, levantar nuestras manos y pedirle, Señor Jesucristo, ayúdame. we know that no matter our circumstances, no matter the situation, we can get closer to God and ask Him to help us, and He will. Yo recuerdo en una ocasión que hace quizás unos 5 o 6 años atrás, I remember an occasion, roughly 5 to 6 years ago, en nuestra iglesia, in our church, 10 hermanos a la misma vez
cayeron enfermos con problemas de cáncer. 10 brothers and sisters of our church fell sick with cancer. El más joven tenía 24 años, The youngest had 24 years. la mayor tenía 80 años. The oldest was 80 years. Y yo pasaba la mañana y las noches y las tardes orándole a Dios y diciéndole al Señor, Señor, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a estos hermanos? And I spent my days, mornings, and nights praying for them, asking God, what can I do to help them? Eran gente muy queridas de nosotros. They're very well-beloved people. Y recuerdo lo que, leyendo textos de las Escrituras, me recordé de que aunque muchos de ellos estaban en procesos de quimioterapia o de cualquier otra medicina curativa, sabía que eso no podía dar o no da solución definitiva a ese tipo de problemas. I know while reading the scripture that no matter the process they were going through, chemotherapy and whatever process they were going through, that wasn't the true solution to their problems. Son buenos recursos que yo recomiendo a los hermanos, pero usted sabe que están limitados para hacer una curación definitiva en el cuerpo. They're good resources and good ways to handle the problem, but they're not a definite solution. Y Dios me trajo a mi mente algo And God brought something to my mind, que se encuentra en las Escrituras. which is found in scripture. Así que nosotros tenemos en nuestra iglesia un día, el primer sábado de cada mes, dedicamos la mañana entera al ayuno y a la oración. So we dedicated every Saturday of every month to prayer. El primer sábado de cada mes lo dedicamos al ayuno y la oración. We dedicated every Saturday to fasting and prayer. Y después de pasar la mañana entera orando, And after passing the entire morning praying, le pedí a todos los hermanos que tenían este problema de cáncer que pasaran al altar. I asked all the people who had this cancer problem to come to the altar. Tomamos lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5. We read the Bible, James chapter 5. En Santiago dice que si alguno de vosotros está enfermo, James says that if one of our brothers is sick, llame a los ancianos de la iglesia call the elderly of the youth of the church, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Así que buscamos a los ancianos de la iglesia, So therefore we looked for the elderly of our church. nos pusimos en el púlpito, We put them at the pulpit. tomamos una redoma de aceite We took a jar of oil, y a cada uno de ellos pusimos las manos, lo ungimos con aceite y oramos al Señor. we placed our hands on them, anointing them with oil, and prayed for them. Y así hicimos con cada uno de ellos. And that's what we did with every single one of them. Y por la gracia de Dios, By the grace of God, todos ellos sobrevivieron y fueron declarados sin cáncer. they all survived and they were all declared cancer-free. El menor que tenía 24 años, hoy día tiene 30 años y es diácono de nuestra iglesia. The youngest, who was 24 years old, is now 30 years old and is the deacon of our church. Yo creo, hermanos, que llega el momento en que tenemos que entender que nuestro Dios nos ayuda. I believe there's a time where we have to come and realize that God Tenemos helps que us. entender que Él no permite cosas negativas y malas en nuestras vidas solamente para mortificarnos. He doesn't permit bad things to happen to us just to torture us. Que el propósito es que nosotros podamos ver la gloria de Dios obrando. The purpose is that we can see the glory of God over all of it. Nosotros solamente conocemos un Dios que salva, We don't just know a God who saves, pero tenemos que conocer que nuestro Jesucristo no solamente salva, but we need to not only recognize that Jesus not only saves, sino que el Señor Jesucristo vino a resolver todos los problemas que nos ha dejado el paso del pecado sobre nuestras vidas. that Jesus came to help resolve all the problems sin has left. Problemas matrimoniales, Problems with marriage, problemas familiares, problems with family, problemas morales, moral problems, problemas físicos, physical problems, problemas emocionales, emotional problems. cualesquiera que sean los problemas que vienen a nuestras vidas, son parte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, darnos a nosotros la victoria sobre ellos. These are all problems that Jesus came to help fix when he died on the cross. Y la misma fe que usted puso para que Jesucristo salvara su alma, And the same faith that you put in Jesus to save your soul, y el Señor por su gracia y misericordia obró, and the Lord God did and worked.
Es la misma fe que usted tiene que poner para que Él obre en cualquier circunstancia de su vida. It's the same faith you have to put in God for Him to work in any circumstance of your life. Cuando le preguntaron al Señor sobre aquel ciego del capítulo 9 de San Juan, que quién era el que había pecado, si él o sus padres, para que naciese ciego, Whenever they asked Jesus about the blind man in John chapter 9, about who needed to sin, was it his parents who sinned for him to be blind? Jesús le dijo, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesus responded, it wasn't neither that he sinned or his parents sinned, Y but so that hermanos, the glory of God would be shown. Dios quiere manifestar sus obras en nosotros. God wants to manifest His works En through us. cualquier situación o circunstancias de la vida, aunque tenemos muchas personas que nos pueden ayudar, el único que nos puede ayudar es nuestro Señor y Salvador In Jesucristo. any situation or circumstance, no matter how many people can help us, only God is the one who can truly help us. No tengo nada en contra de personas, ni quiero hablar negativamente sobre personas que pasan por momentos de depresión en su vida. I don't want to speak negatively about people who experience depression. Hay dos tipos la depresión puede venir de dos maneras a la vida de una persona. Depression can come two ways to the life of a person. Puede ser una depresión endógena, It could be an internal depression. que es con la que ciertas tendencias sobre la que la persona nace, There's certain tendencies that arise because of the o how they were born. exógena, que tiene que ver con circunstancias en la vida de la persona que le causan depresión. Or external, where circumstances around the person is what causes the depression. Pero hermanos, un buen cristiano, But a good Christian, uno que confía en que el Señor guarda y cuida su alma, one who trusts that He takes care of his soul and his body, uno que cree en lo que dice el Salmo 121, one who believes what says Psalms 121, que Él guarda nuestra alma de todo mal, that He protects my spirit from all evil, no debería permanecer mucho tiempo en el estado de la depresión. he shouldn't spend much time in the state of La depression. depresión no es una enfermedad mental, como dicen los médicos. Depression is not a mental sickness, as the doctors Es say. una enfermedad del alma, It's a sickness of the soul. que cuando el alma se siente sobrecargada por eventos traumáticos en su vida, So whenever the soul is overcharged with traumatic events, of its life, afecta al cuerpo y afecta a la mente. it affects the body and the mind. Pero los médicos solamente pueden ver los efectos, But the doctors can only see its no effects. pueden ver el origen de todo eso. They can't see the Y origin por of eso all es que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, it. That is why when David was being persecuted by Saul, y que podía caer en una depresión grande en su vida, fruto de eso, and he could have fallen into depression as a result of él it. dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? And he asked, why do you feel so bad, soul of mine? Espera en Jehová, porque aún he de alabarte. Depend on God, for I will still praise him. Cualquier hermano aquí que esté pasando por momentos depresivos o de ansiedad en su vida, tiene que decirle a su alma, espera en Jehová, que tendremos un Dios que viene a obrar en nuestras almas con poder. Anyone experiencing depression or anxiety, just tell your soul, depend on God, for we have a great and mighty God that conquers all. No estoy predicándole un mensaje positivo, I'm not preaching a message that is soy positive ni psicológico, or psychological ni religioso, or religious, sino las verdades bíblicas but the biblical truth que nosotros tenemos que conocer y poner en práctica en esos momentos difíciles de nuestras vidas. that we all need to recognize and put into practice whenever we fall into hard times. Yo recuerdo en el año 1965, I remember back in 1965, en mi país hubo una guerra civil. there was a civil war in my country. Los Estados Unidos fueron e invadieron nuestra nación. The United States came and invaded. Y había mucha guerra en toda la ciudad There was a lot of war all over the city y miles de muertos. and thousands of deaths. Y mi abuela vivía en un pueblo cercano a la capital. And my grandmother lived near a city close to the capital. Yo tenía 7 u 8 años. I was only 7 to 8 years. Mi mamá, una creyente desde antes de yo nacer. My mom was a believer before I was born. Nuestra abuela nos mandó a buscar para que fuéramos al pueblo donde ella estaba para que nos librásemos de morir. My grandma had to look for us and send for us so that we would go live with her. No había so we escaped death. transportación pública, There wasn't any public transportation. así que tuvimos que caminar unos 7 kilómetros para llegar a donde podíamos tomar transportación pública. We had to walk 7 kilometers to find public transportation. Nos encontrábamos con un bando
de los que eran militares, We found ourselves with a band of militants otro los civiles que luchaban unos con otros, and the rebels who were fighting the militants. y llegamos hasta ese punto pasando por muchos lugares peligrosos And we reached a point where we're passing through many dangerous areas. y llegamos a salvo allá. We're ultimately saved. Y pudimos llegar a salvo al pueblo de mi abuela. We're ultimately reached our final destination. Pero recuerdo que todo el camino, I remember that throughout the entire journey, varias horas, many hours, mi mamá y mis hermanas pequeñas también y yo my mom and my sisters, íbamos repitiendo todo el camino. we were repeating all along the way, Dios es nuestro amparo y fortaleza, God is our strength. nuestro pronto auxilio en la tribulación. Here's our help in our tribulations. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. We will not fear even if the earth is Y shaken. lo terminábamos y lo repetíamos una y otra y otra y otra vez. Cientos de veces repetimos eso para recordarle a nuestra alma de que aunque había guerras afuera, nuestro Dios tenía sus ángeles en control para ayudarnos y guiarnos. And we repeated this phrase hundreds and hundreds of times to remind ourselves, to remind our spirits that God was the God of the world and of the universe, and that Him is able to protect La us. idea de muchos cristianos es que porque soy hijo de Dios, no voy a pasar por momentos difíciles. The idea of many Christians that because I'm with God, I'm not going to go through difficult times. La verdad bíblica es el que ser cristiano no nos va a impedir que pasemos por esos momentos difíciles. The biblical truth is, despite being a Christian, you're still going to go through hard times. Pero tenemos la seguridad y la garantía que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice el Señor, mi vara y tu callado me infundirán aliento. We know and we have confidence that even though we walk through the valley of death, God is there to take care of us and protect us. Todos esos salmos que usted lee y que pasa por alto o que va y se lo lee a personas que están en situaciones de salud cuando usted va a visitarle, All these psalms that we read to ourselves or to the people who are visiting, who are going through difficult times, algún día tendremos que leerlo para nosotros mismos. one day we'll have to read it for ourselves. Esas promesas que les recordamos a otros cuando están en momentos difíciles, These promises that we promise other people who are going through difficult vamos a times, tener que recordárnosla a nosotros mismos. going to have to remind ourselves of those promises. Esa cantidad de veces que le decimos a alguien, no llores, confía en Dios, The number of times we tell someone else, don't cry, trust in God, vamos a tener que decirnos a nosotros mismos. we'll have to say to ourselves. Cuando el Señor, yo sé que tienen sus Biblias ahí en Isaías, cuando el Señor le dijo a la nación de Israel a través de Isaías, no temas, yo te ayudo. When the Lord told through Isaiah to the nation, do not fear, I will help you. La nación de Israel estaba pasando por tiempos muy difíciles. The nation of Israel was going through very difficult times. Y esos tiempos difíciles habían hecho que muchos creyentes se desalentaran en cuanto a la esperanza de que Dios le ayudara. And it was a time where many many believers were believing in God and struggling to believe in Him. Leyendo los profetas mayores podemos entender mucho de eso, Reading the books of the major prophets, we can understand a bit more of this. pero leyendo los profetas menores es que podemos entender más detalles de esos momentos difíciles. But the minor prophets helps us understand the details of these difficult times. Por ejemplo, Habacuc, cuando vio la amenaza de que iban a venir una nación para dañar y castigar y hacer la guerra contra su pueblo, In Habakkuk, when he was fearing another nation, great nation would come and punish and torment Israel, dice la Biblia que él comenzó a quejarse. he began to complain. Y eso hay varias actitudes que encontramos en las Escrituras que Dios no quiere que tengamos nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles. And these are the types of responses and attitudes that God doesn't want us to have during difficult times. Habacuc se comenzó a quejar Habakkuk started to complain, y comenzó a argumentar contra Dios. and he started to argue with God. La esposa de Job le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. The wife of Job told Job, tell your God to go and die. Elías se recluyó en una cueva tratando de olvidarse su vida y trató de quedarse ahí y morirse. Elias hid in a cave and tried to forget about his life and wanted to die. Jonás, después que salió del vientre del pez y que estuvo allí debajo de la higuera que se secó el árbol, dice, Señor, ¿para qué quiero la vida? Jonah, after he survived the giant fish and then after the plant had died, he complained to God, why do I even want to live anymore? Ana dice la Biblia que cuando ella
veía que no tenía hijos, no comía, lloraba y siempre reclamaba a su marido. And says, I believe, Hannah, whenever she would complain to God and to her husband that she couldn't have children. Si hay algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que en esos momentos no debemos atribuir ningún despropósito a Dios, sino que recordar que esos tiempos son para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas, tal como le dijo aquel ciego en San Juan 9. If there's anything we should take from this, is that God wants us to treat this with a good attitude. We shouldn't complain, and that these reasons aren't to torture us, but to glorify God, as they said about the blind man. Como padre de 3 hijos, he acompañado a mis hijos en toda su vida. As a father of 3 children, I've accompanied their lives throughout their entire lives. Pero yo puedo ver la obra de Dios en la vida de cada creyente a través de la obra de mí como padre en la vida de ellos. As a Christian, I can see the work of God in their lives. Y todas las situaciones en las que uno tiene que acompañar a sus hijos en la vida In all the situations you need to go through with y your children, ayudarles a salir de momentos muy difíciles, como yo he tenido que ayudar a algunos de mis hijos a salir de momentos muy difíciles en su vida. and whenever you have to help them throughout difficult situations and circumstances with your own sons. Asimismo está nuestro Dios allá a nuestro lado para ayudarnos a salir de momentos muy difíciles de nuestras vidas. God is just like that, a loving father helping us out of our difficult times. Cuando Dios le dijo, no temas, yo te ayudo, When God told his people, fear not, I will help you. no solamente fue una verdad para ellos, Not only is it the truth for them, es una verdad para it's nosotros. truth for us. 3 principios podemos mirar para terminar rápidamente qué significa cuando Dios dice, yo te ayudo, aquí en el libro de Isaías. There are 3 meanings we can get out of what God means when he says he will help us. Mire conmigo Isaías, el capítulo 43, versículo 10. Go with me, Isaiah 43, verse 10. Isaías 43, 10 y 11. Isaiah 43, 10 and 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. I am the Lord, and besides me there is no Savior. En primer lugar, cuando Dios dice yo te ayudo, significa que solo Dios te ayuda a salvar tu vida. The first point is that only God can help save your life. Solo Dios puede salvar la vida, el alma de alguien. Only he can save the soul of someone. Mi amado amigo o amiga que nos visita, la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. The life has no meaning if everything ends in death. Dios nos ha dicho claramente que cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra, la intención no era que usted fuera que Él no murió en la cruz del Calvario para que usted tenga una iglesia o una religión. The purpose of Jesus coming to this world and dying on the cross wasn't for us to just have a religion, to have a church. La razón por la que Dios mandó su Hijo aquí a la tierra, como dice San Juan 3:16, es para que usted no se pierda en la condenación del infierno, sino que tenga la vida eterna. The reason God sent his son, as you see in John 3:16, so that we will not perish, but instead have everlasting life. La salvación es vida eterna. Salvation is eternal life. Y Dios está interesado en salvarle a usted eternamente. And God is interested and concerned and wanting to Nuestro save you. paso aquí en la tierra es solamente la oportunidad de limpiar nuestros pecados a través de la sangre de Cristo y poder llegar a la vida eterna libre de pecados para vivir para siempre. Our journey on this earth requires us to be washed by the blood of Jesus, to be free of our sins, and to live in the glory of God forever. La salvación es una obra exclusiva y única de nuestro Dios a través de Jesucristo. Salvation is an exclusive event only through our God, through Jesus Christ. El apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Disciple Peter says that there's no other there is salvation. Y en el libro de Isaías, el Señor les habla siempre, como en toda la Biblia, que antes de que Dios pueda hacer sus obras en tu familia, en tu cuerpo, en tu situación económica, el Señor quiere salvar tu alma. The Bible says that before the Lord can help you with your family, your monetary troubles, he wants to save your soul first of all.
Por eso en el libro de Isaías 43:25 dice, solo Dios puede perdonar tus pecados. That's why in Isaiah 43:25 says that only God can forgive your sins. Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. He says, I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Usted tiene que verse tal como Dios le ve. You have to see yourself as God sees you. Y Dios nos ve en el pecado, And God sees us in sin, separado de su gloria. separate from his glory. Y Él nos ama y no quiere que eso permanezca así para siempre. And he loves us, and he doesn't want that to last Y forever. por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo. And for that, he sent his son, Jesus Dice la Christ. Biblia que el propósito era reconciliarnos con The Dios, purpose was to reconciliate ourselves with God, regresarnos con Dios, return ourselves to God, llevarnos a Dios. take us to God. Mi amado amigo, a Dios le hace falta pasar tiempo con sus criaturas. God wants to spend time with his creation. Y Él creó la salvación para que usted pasase de criatura de Dios a hijo de Dios, porque el único que está en la presencia de Dios ahora es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. And through Jesus, we go from a creation of God to a son of God, because the only one who is in the presence of God is Jesus Christ. Y dice la Biblia que también hay otros sentados en los lugares celestiales con Cristo, que somos nosotros aquellos que físicamente no estamos con Él por haber aceptado a Cristo, pero que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y Dios nos ve como si ya estuviésemos. Now, even though we're not there right now in heaven, our names are in the book of life, and through Jesus, we are with God eternally. Pero para eso tus pecados tienen que ser limpiados con la sangre de Cristo. But for that to happen, you must have your sins wiped out through Jesus. Eso es primero la primera obra que Dios puede hacer de todas. That is the greatest work of all that God can do. La Biblia menciona de un hombre llamado Cornelio. The Bible mentions a man named Cornelius. Era un hombre temeroso de Dios, que daba limosnas y que siempre oraba a Dios. He was a fearful man, gave offering, and always prayed to him. Pero el Señor vio desde el cielo que le faltaba una cosa. But God noticed that he was missing one thing. Y le dijo a Pedro, le dijo a Cornelio en una visión de la noche, And he told Cornelius in a vision at night, manda a buscar a Pedro, que él te dirá lo que tienes que hacer. go find Peter because he will tell you what you need to do. Y Pedro le habló el evangelio And Peter evangelized to y le him. mostró cómo Cristo murió en la cruz del Calvario. He told him about Jesus' death on the Y cross. Cornelio y todos sus parientes fueron salvos, And Cornelius and his entire family was saved porque le faltaba una cosa. because something was missing. En el libro de Marcos The book of Mark nos dice de un joven que vino a Cristo tells us of a young man who came y le to dijo, Christ. Señor, ¿qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? And he asked him, Lord, what do I need to do to earn eternal life? Y el Señor les preguntó los mandamientos si lo sabía. Jesus asked him if he knew the Y él le dijo que commandments. sí, que conocía los mandamientos. The young man responded, yes, I do know these commandments. Y el Señor le dijo, una cosa te falta. And Jesus told him, you're only missing one thing, Una cosa te falta. just one thing. No importa si usted guarda todos los mandamientos como el joven rico, It doesn't matter if you hold all these commandments le like the falta young una man, cosa. you're missing one thing. No importa que usted sea un hombre o una mujer temeroso de Dios como Cornelio, le falta una cosa. It doesn't matter if you're a fearful man or woman of God like Cornelius, you're missing one thing. Saulo, que era otro hombre dedicado a la religión y que creía mucho en Dios, Saul, who was a religious man and believed in God, tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco. had an encounter with Jesus on the way to Allí él Damascus. se rindió a Dios And there he surrendered to God. y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? And he asked God, what do you want me to do? Él le dijo, vete a Damasco, allí se te dirá lo que tienes que hacer. And he told him, go to Damascus, and there you'll be told what to do. A los tres le faltaba una cosa, These three people, they were missing one thing. como me faltaba a mí, Like was missing to me. como le faltaba a todos, le falta a todos los seres humanos. Like was missing to all people. Y esa única cosa es tener un encuentro de salvación con Jesucristo. That one thing is an encounter of salvation with Jesus Christ. El apóstol el apóstol Pablo, cuando llegó a Damasco, lo entendió y fue salvo. The Apostle Paul understood that and was saved. Cornelio, cuando Pedro le predicó, lo oyó y fue salvo. Cornelius understood this when he spoke with Peter, and he too was saved. El joven rico le dio la espalda a Cristo y se fue sin ser salvo. The young man turned his back on Christ and left without being saved. ¿Cuál será la decisión suya? What will be your decision? Usted va a ser como Saulo y Cornelio, que cuando le mostraron que lo que le faltaba era Jesucristo como su Salvador, lo aceptaron y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Will you be like Saul and Cornelius, who listened and accepted Jesus Christ as their Savior, and the Holy Spirit came unto them?
O usted va a ser como el joven rico que entendió que no podía dejar lo que un día como quiera iba a dejar y le dio la espalda a Cristo. Or would you be like the young rich man who, even though one day he would leave behind everything he had, didn't refuse to and turn his back to Es Christ? mejor que usted le dé la espalda a la religión, a las riquezas, a los vicios, a las inmoralidades, a los santos y no darle la espalda a Cristo. It's better to turn your back on the ways of the world, religion, riches, money, and power, than turning your back on Jesus. El libro de Isaías, el capítulo 44, nos dice el segundo principio que encontramos cuando Dios dice, yo te ayudo. Isaiah 44 says the second point in what he means by I will help you. Versículo 26. Verse 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, será habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. I, who confirms the word of his servant, fulfills the counsel of his messengers, who says of Jerusalem, she will be inhabited, and of the cities of Judah they shall be built, and I will raise up their ruins. La segunda verdad que el Señor le dice a la nación de Israel es que cuando Él dice, yo te ayudo, significa solo Dios te ayuda a reconstruir tu vida. Second truth to when God says I will help you is that when God says I will help you, is that only him can help you rebuild your life. Yo pudiera pasar la mañana, lo que resta de la mañana, la tarde, la noche, el día de mañana, pasado mañana, tras pasado mañana, Day after day after day after day. pudiera decirle, no solamente las almas que he visto salva, It's not only in souls, the spirits that I've seen saved, sino cómo Dios ha reconstruido la vida de tantas personas. but it's how I've seen God rebuild the lives of so many people. Hermanos y amigos, la salvación es un acto de un momento, Brothers, sisters, salvation is the act of one moment. pero la reconstrucción de vidas es un proceso que dura mucho. But the reconstruction of lives is a process that takes Y es un time. proceso en el que el Señor nos acompaña. It's a process in which God accompanies us throughout the entire Es un time. proceso hermoso de la vida It's a beautiful process que comenzó contigo y conmigo el día de la salvación y continúa todavía. which started the day that we were saved and continues to this very moment. Dios nos ayuda en ese proceso de reconstrucción. Dios hace muchas cosas, dice el libro de Isaías. Isaiah says that God does many things and helps us rebuild. Dios nos ayuda a olvidar todos los males del pasado. God helps us forget all the sins of the past. Dios nos ayuda a recuperar lo que hemos perdido. God helps us recover what we have lost. Dios mueve personas a nuestro lado para ayudarnos a reconstruir nuestras vidas, nuestro matrimonio, la salud, la familia, el negocio, todo. God brings people into our lives to help us rebuild whatever it may be, our marriages, our relationships, our finances, anything. En cualquier situación que usted se encuentre, no piense que así ya usted va a morir. Conozco muchos creyentes que dicen, bueno, ya con ese mal o con ese problema yo voy a morir. If you're going through something right now, don't believe that you'll die in that situation. We know many people, many Christians who feel this way. Hermanos, Dios ha comenzado su obra, dice la Biblia en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra, Él la irá que perfeccionando. God is doing great things, as you see in Philippians 1:6, in which things have begun, God will perfect them. Él dice también que las cosas viejas pasaron y aquí todas comienzan a ser nuevas. He also says that all things have passed and the new things will come in. Es un proceso maravilloso y precioso que no debemos detener. It's a beautiful process that we shouldn't inhibit. Yo creo que de estos 36 años que tengo como pastor, de lo que yo más he disfrutado en mi ministerio es ver cómo Dios reconstruye matrimonios, cómo Dios reconstruye familias, cómo Dios ha reconstruido la salud, negocios, iglesias caídas. Yo he visto cómo Dios ha reconstruido personas mentalmente. Yo he visto eso. Probably the best thing about being a pastor these 36 years is seeing how God rebuilds the lives of so many people in so many areas of their lives. Eso es algo precioso y maravilloso. It's a beautiful and marvelous thing. Y eso es algo que comienza con la salvación, And something that begins with salvation pero termina con la muerte. but ends with death.
Pero es el proceso donde uno ve las obras de Dios en nuestras vidas. It's a process and seeing God work through our Y lives. yo quiero dejarle con ese sabor en esta hora, hermanos. I want to leave you with that taste in your mouth. Todo creyente que ha visto la obra de la salvación All believers who have seen that work of salvation tiene que seguir mirando las obras que vienen con la salvación que Dios trae por su gran amor y misericordia a nuestras vidas. need to continue preparing, expecting the works that come after salvation. Yo no sé cómo está tu matrimonio, I don't know what your relationship is like, pero una de las palabritas que ningún creyente casado debería ponerse en su mente es la palabra divorcio. but one word that none of these troubled marriages want to have is divorce. Sé que hay situaciones en la vida, las entiendo, que son muy difíciles para que un matrimonio pueda seguir adelante. There are situations in which we understand it's difficult for the marriage to continue. Pero hermanos, Dios quiere que tu matrimonio siga adelante. But God wants your marriage to continue. Y Dios está dispuesto a reconstruir el amor, el respeto, el afecto entre ustedes. And God is ready to rebuild the love, the respect, and affection between you two. No importa los problemas familiares que tengas o hayas tenido. It doesn't matter the family problems you have. Es una obra de Dios reconstruir tu familia. It's a work of God to rebuild your family. No importa si has perdido la salud. It doesn't matter if you've lost health. Es una obra de Dios reconstruir la salud en tu vida. It's the work of God to rebuild your life. Nuestro Dios vino a eso, a levantar al caído. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. God came here with this purpose to lift up the fallen. 7 times he said, if the just fall, God will continue to lift them up. Acuérdate que el Dios que construyó nuestras vidas, Remember that the God who built our lives que las hizo del polvo de la tierra and made it from the dust of the earth, y las hizo de su propia persona cuando nos dio su espíritu, made it after his own image, y que el pecado arruinó toda esa obra perfecta de Dios, and what sin ruined this wonderful creation of God. es el mismo Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo para reparar nuestras vidas y reedificarlas de nuevo. It's the same God who sent his son, Jesus Christ, to rebuild these very lives he created. Esa verdad de Isaías, el capítulo 43, no temas, yo te ayudo, This truth of Isaiah 43, fear not, I will help you, es la verdad que muchos vivieron. is a truth that many have lived. Es la verdad que muchos tendremos que vivir un día. It's a truth that many of us will have to live. A mí me gustaría tomar esa frase, no temas, yo te ayudo, y ponerla en mi oficina, en mi casa y en mi carro y en donde quiera que yo esté. I would like to take that phrase, fear not, I will help you. Just put it everywhere I go. Para recordar que no debo mirar a mí mismo ni a otros en momentos difíciles de nuestras vidas, To remember that I shouldn't look at myself or at others to help me through these difficult times. sino poner mi confianza y mi ayuda, mi esperanza en el que me ayuda. But instead put my faith, trust, and hope in he who helps. Hace unos años atrás A few years back, tenemos una escuela cristiana ya, there was a Christian school back in the como country. 400 alumnos tenemos, Roughly 400 alumni. más de 800 padres y alumnos tenemos allá. More than 800 parents and alumni we have. Y a muchos hemos tenido que ayudar en diferentes situaciones de su vida. And many we have had to help through difficult times of their lives. Decenas y cientos de padres han pasado por mi oficina tratando de buscar ayuda para situaciones con sus hijos, con sus matrimonios, con sus negocios o con lo que fuera. Dozens and dozens of parents have come into our offices asking for help in some aspect of their life. Muchos de ellos ni sé quiénes son, los conozco en ese momento. Many of them I don't even know who they are until that very moment. Pero sí recuerdo de una señora que cuando comienzan las clases en el colegio, izamos la bandera, cantamos el himno nacional y luego cantamos el himno Santa Biblia para mí. I remember there was a time where we raised up the flag before college, once college began, we would sing the national anthem. Igual como el pastor David decía que su mamá antes de salir de la casa le decía, no te avergüences de Dios, nosotros cantamos ese himno para que se quede en la mente de ellos que la Biblia, la palabra de Dios, es el centro de nuestra escuela y debe ser el centro de su vida. Just as Pastor David said that his mom told him that don't be embarrassed to be a follower of God, we would sing a hymn as well, so that everyone remember that the Bible and God should be the center of their lives and of the school. Los alumnos entran a sus aulas, The alumni enter the houses. yo esperaba el desfile de todos ellos al aula, At the end, I would wait for all of them. miraba que todos estuvieran en su lugar I
would make sure they were all in their places, y después me iba a mi oficina. and I would go to my office. Y me senté en la oficina esa mañana. I was sitting in the office that morning. La secretaria vino donde mí. The secretary came to me. Pastor, hay una madre del colegio que quiere hablar con usted. Pastor, there's a mother of one of our students. who Quizás wants to una speak mujer with de you. unos 30, 27 o 30 años, no recuerdo. Roughly 30-year-old woman. Pero yo le dije que pasara I told her to pass, y entró nerviosa, and she came in nervously, pálida. pale. La mandé a sentar. I told her to sit. Tenía un sobre en la mano. She had an envelope in her hand. Me dijo, pastor, tenga. Pastor, take this, please, she said. Y cuando yo tomé el sobre con mis manos, And when I took the envelope with my hands, se me cayó en el escritorio. it fell on my desk. Había una pistola de ese tamaño. There was a pistol that size. Yo duré 6 meses con esa pistola en mi oficina. That pistol was in my office for 6 months. Ella me comenzó a contar. And she spoke to me. No recuerdo haberla visto a ella. Sí, al esposo lo había visto un par de veces. Don't remember seeing her, but I'm pretty sure I've met her husband a couple Nuestra times. escuela tiene muchos hijos de los hermanos de nuestra iglesia y de otras iglesias, pero también niños de la comunidad que sus padres no son salvos. The students make up a good chunk of our own members from our churches, but there are also people who aren't saved that attend. Era una pareja joven. It was a young couple. Tenía él un negocio próspero. They had a really well-going business. Entró a trabajar, él es un abogado. He was a lawyer. Entró a trabajar con una compañía. He went to the contract to work for a company. Hubo unas situaciones en que la compañía medio les engañó. There were a couple of situations and times where the company tricked them. Perdió unos varios miles de dólares que tenía invertido. He lost a couple of thousands of dollars that he invested in them. Perdió su casa. He lost his home. Tuvo que vender el carro. He had to sell his car. Tuvo que vender una finca. He had to sell a farm. Cayó en un estado de depresión. He fell into a state of depression. Una madrugada se levantó él para ir al baño. One morning, he went to the bathroom. La esposa notó que no había llegado en el tiempo propio The wife noticed that he hadn't arrived back in time. y cuando fue al baño And when she went to the bathroom, lo encontró a él con la pistola en la mano, she found him with the pistol at his head, puesto en la boca in his mouth, para darse un tiro. ready to shoot himself. Así que lo empujó como lo más fuerte que pudo porque es un hombre un poco grueso. So she pushed him away as hard as she could. Cayó en la bañera él. He fell into the bathtub. Ella pudo agarrar la pistola She was able to grab the pistol y guardarla. and hide it. Y él llorando And him crying de la impotencia. of his weakness. Y el otro día por la mañana The other day for the morning, llegó hacia mi oficina. she arrived at my office. Así que yo hablé un poco con ella y oré para animarla y consolarla. I spoke a bit with her and prayed for her to console her Y le pedí a él que fuera. and asked him to come. Al otro día él fue. The next day he came. Comencé a leerle pasajes de la escritura para animarle. I began to read from the scriptures to help. Tuve varias him up. secciones con él para ayudarle a salir de ese estado de depresión. There were various sessions I had with him to help take him out of that state of Es depression. un hombre inteligente, He was a smart man, muy esforzado, very hardworking, buen negociante, very good businessman, exitoso, successful. pero todo el mundo se encuentra en un momento de su vida en el que se siente completamente impotente. But everyone finds a time in their life where they feel absolutely helpless. Comencé a invitarlo a la iglesia a venir. So we invited him to come to church. Él vino con su familia a la iglesia. He came with his family to church. La tercera vez que vino, The third time he came, aceptó a Cristo como su Señor y he Salvador. accepted Jesus Christ as his Savior. Unas semanas después, A couple of weeks later, su esposa recibió a Cristo. his wife accepted Jesus. Los bautizamos. We baptized them, Comenzaron a crecer. and he began to grow. Me preguntó, pastor, ¿qué hago? He asked me, Pastor, what do I do? No tengo trabajo. I don't have a job. Nunca he ejercido la carrera de abogado. I've never established my own law firm. No quiero volver otra vez a este negocio. I don't want to go back to this business as well. ¿Qué hago, pastor? What do I do, Pastor? Y yo le dije, vuelve a poner tu negocio. I told him, restart your business. A vender lo mismo que tú has estado vendiendo. Sell the things you were selling originally. Pastor, es que eso me va a recordar a sus años difíciles. But Pastor, it'll remind me of difficult times. Yo no quiero volver a eso. I don't want to return to that. Yo le dije, hazlo, mijo. And I told him to do it regardless. Y él lo hizo. And he did it. Comenzó a vender. And he started to sell. Dios comenzó a prosperarle. And God started to prosper him. El negocio comenzó a crecer. The business started to grow. Había perdido un apartamento de quizás
moneda dominicana, quizás de unos 2 millones de pesos dominicanos. He probably lost an apartment worth $2 million, Dominican dollars. 5 años después, 5 years later, yo estaba inaugurando su casa I was inaugurating his house como de 14 millones de dólares. of roughly 14 million Dominican. Tenía varias sucursales, Had various decorations, muchas otras oficinas abiertas, lots of other offices were open. gente trabajando para él, He had lots of people working for him. sus hijos creciendo espiritualmente, His children were growing spiritually. se bautizaron They were also baptized. y es un fiel siervo del Señor en la iglesia. And now he's a faithful servant of God in Cómo the church. Dios reconstruye vidas. Look how God rebuilt Esa this es una life. obra de nuestro Dios. This is a work of God. Cuando Él dice no temas, When he tells us, do not fear, yo te ayudo, I will help you. créale a Dios. Believe in God. Pero créale de tal manera But believe in such a manner que usted levante su mano. where you lift up your hand. Yo quiero que tú me ayudes. I want you to help me. Oremos. Padre bueno, Lord, te damos gracias en el nombre de Jesús. we give you thanks in the name of Jesus Christ, Porque tú eres nuestro Dios, because you are our God, que está presente en nuestras vidas, who is present in our lives, no desde el momento que creemos, not from the moment we believe, sino antes, but before, para ayudarnos to help us, a venir a ti. to help us come to you. Gracias, mi Dios eterno, Thank you, eternal God, porque no lo merecemos. because we do not deserve it. No merecemos tu ayuda, We don't deserve your help. no merecemos tu We presencia, don't deserve your presence. no merecemos tu We misericordia, don't deserve your mercy. no merecemos tu gracia, We don't deserve your grace. pero tú en tu amor But you in your love, nos alcanza you reach out to us. y nos guía You guide us que confiemos en ti. to trust in you. Señor, mira las almas aquí presentes Lord, look at the souls here present que today necesitan en esta hora who need you today at this hour. decirle, Señor, Tell them, Lord, ayúdame, help me, ayúdame. help me. ¿Cuántas veces How many times gente como como Jairo people like Hiro vinieron a ti came to you diciéndome, ayúdame a mí, telling you, help me, please. o ayuda a mi hija, Help my daughter, como tú lo hiciste? like how you did. Señor, rogamos Lord, we bow before you. tu Espíritu Santo Your Holy Spirit, ponga esa fe en el corazón place your faith in your heart de venir a ti en esta hora to come to you at this hour. y decirle, Señor, ayúdame. To ask you, God, please help Haz me. tus obras milagrosas Do your marvelous, miraculous works que tú hiciste y que yo he leído en el pasado. that you've done in the past. Ayúdame a dar testimonio de ellas, Help me give testimony to them, no por lo que tú hiciste en la vida de otros, not for what you did in the lives of others, sino en mi propia vida. but in my own life. Así con sus ojos cerrados, cabezas inclinadas, As that, keep your heads bowed down and eyes closed. ¿cuántos en esta mañana dicen, Señor, yo necesito que tú me ayudes? How many of you today say, Lord, I need you to help me? Yo estoy pasando por situaciones en mi vida I'm going through difficult situations in my life. que necesito tu ayuda I need your help. poderosa. I need your powerful Yo help. quiero ver tus obras en mi vida. I want to see you work in my life. Yo quiero ver tus obras en mi matrimonio. I want to see your work in my marriage. Yo quiero ver tus obras en mi familia. I want to see your work in my family. Yo quiero ver tus obras en mi alma. I want to see your work in my soul. Yo quiero ver tus obras en mi cuerpo. I want to see your work in my body. Yo quiero ver tus obras, I Señor. want to see your works, Yo Lord. no quiero oír de tus obras en otros. I don't want to hear about your works in other Yo people. quiero ver tus obras en mí. I want to see them firsthand. ¿Cuántos dicen, cuántos levantan la mano y dicen, Señor, yo quiero que tú me ayudes? How many people raise your Déjame ver hand, su mano Lord, I bien want alta. you to help me. Dios le bendiga. God bless you. Dios le bendiga. Dios God le bless bendiga. you. Dios le bendiga. God No hay bless you. ningún plazo fatal para el creyente. There is no plateau for a La believer. mujer que la llevaron a Cristo porque había adulterado tenía segundos de su vida contados para morir. The woman who was adulterous was taken to Jesus, ready to die for her sins. Y Dios en su gracia y misericordia le salvó de morir. The Lord, in His grace and mercy, saved her from death. El hombre que estaba junto en la cruz con el Señor Jesucristo, The man who was together with Christ on the cross, dentro de unos horas él iba a fallecer. in a couple of hours he was going to die. Pero el Señor no bajó su cuerpo de la cruz, But Jesus did not step down from the cross, pero sacó su alma de ir al infierno.
but he saved his soul from going to hell. A veces necesitamos que Dios haga una obra en nuestro cuerpo. Sometimes we need the Lord to do a work in our body. A veces necesitamos que Dios haga una obra de salvación en nuestra alma. Sometimes we need God to do an act of salvation in our soul. ¿Quiénes más en esta mañana dicen, yo levanto mi mano diciéndole al Señor, Señor, necesito que tú me ayudes? Déjeme ver su mano bien alta. How many other people raise their hands asking God to help you? Raise your hand high. Amén, amén. Todos los que levantaron su mano con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, pónganse de pie para orar por Everyone's ustedes. raised their hands, heads bowed down, eyes closed. Please stand up so we can pray for you. Quisiera orar por ustedes. I would like to pray for you. Padre del cielo y de la tierra, Holy Father, en tus manos encomendamos a estos que necesitan la ayuda tuya, in your hands we place these lives who are asking for your help, para que tú, oh Dios, venga con poder a su vida so that you, O powerful God, can come into their lives y obra en su alma, and act in their hearts, o sea, o puede ser en su cuerpo, whether it be in their body, o puede ser en su matrimonio, whether it be in their marriage o puede ser en su familia, or in their family, en algún hijo que ni siquiera está presente, or in a son who is not here present. en su cuerpo, alguna enfermedad, algún mal. Any sickness they're experiencing, Señor, para ti no hay nada imposible. Lord, there's nothing impossible for you. Quizás aquí hay alguien que quiere tener sus hijos y no lo has podido tener. Maybe there's someone here who wants to have children but can't. Tú eres el Dios de Sara. You're the God of Sarah. Tú eres el Dios de la estéril Rebeca y Raquel. You're the God of the sterile Rebecca and Rachel. Tú eres el Dios de la estéril Ana y de la estéril Elizabeth. You're the God of the sterile Hannah and the sterile Elizabeth. Y tú dices que para ti no hay nada imposible. You say that for you there's nothing Oh impossible. Dios Santo, Oh, muestra Holy tu God. poder y tu gracia en esta hora. Place your power and love. Muestra que cuando tú dices no temas, es porque tú nos ayudas. Show us that when you tell us to fear not, it's because you will help Ayuda a us. estos, Señor. Help these people, Lord. Así con sus ojos cerrados, cabeza inclinadas. There with your eyes closed and heads bowed. Quien dice, pastor, yo quiero que el Señor en esta mañana me ayude a salvar mi alma. Quiero arrepentirme y entregar a Cristo mi vida de todo corazón. How many raise their hands up asking for God to save your soul and your heart? Yo quiero que Cristo salve mi alma. Déme ver su mano I bien want alta. Christ to save Yo quiero me. Raise your arrepentirme y hand. entregar mi vida a Cristo en esta I hora. want to repent of my sins. Yo no soy I want to change salvo. my ways. Yo no soy salva todavía o salvo, I'm not saved, pero quiero recibir a Cristo como mi Señor y but I Salvador. want to receive Jesus as my Lord and Savior. Quiero pedirle así, mientras pueden, con su cabeza inclinada, pueden pasar aquí al frente para orar por ustedes de I want manera those who especial. raise their hands to please come forth. Yo quiero que Cristo me salve en esta hora. Pase por aquí un momentito. Those who accepted Jesus Alguien le as va a Savior, acompañar en please come oración. forth. Someone will join you in prayer. Alguien le va a acompañar en oración. Someone will join you in prayer. Do Yo not be quiero que afraid. Cristo salve mi alma y me perdone todos mis pecados. I want Jesus to save my heart, my soul. Venga por un momentito aquí. Please come here, come forth. We Yo won't quiero fight. que Jesucristo salve mi alma I want Jesus to y save my perdone soul todos mis pecados. and forgive all of my sins. Yo quiero que Él me ayude a tener una vida nueva. I want to have a new life. Y esa nueva vida solamente está en Cristo cuando uno renuncia al pecado. That new life is only in Jesus. Amado hermano y amigo, el pecado es el que ha traído todos los males por lo que usted ha pasado, Sin is the reason for all the bad things that happen to us, incluyendo las enfermedades. including the sicknesses. No es que usted ha cometido algún pecado y por eso Dios le ha castigado con alguna enfermedad. God isn't punishing you for your sin. No, no es eso. It's not that. Es que el nacer en el pecado, It's that being born in sin, nacemos con una genética dañada. we are born with a deformed Y hay genetic. niños, óigame, hay niños con cáncer. There are children with cancer. Hay niños con enfermedades incurables. There are children with incurable Ellos no han hecho diseases. nada malo, They haven't done anything wrong, pero el pecado ha dañado nuestra genética. but the sin has ruined their lives. Y el Señor en su gracia quiere salvar el alma que se encuentra atrapada en ese cuerpo. The Lord in His grace wants to save every soul and every body. Porque Él ha prometido un día, cuando Él venga, nos dará un cuerpo nuevo como el cuerpo de Cristo Jesús. He promised that one day when He returns, He will give us a new body like that of Jesus. La Biblia dice que cuando Ana fue al templo, The Bible says when Hannah went to church, ella se the temple, encontraba muy atribulada porque no tenía hijos. she was very conflicted because she couldn't have kids. ¿Y sabe lo que hizo Ana? You know what she did? Terminó el culto She finished the service. y ella vino al altar y derramó su alma She delante de stepped Dios. before the altar and pour out her En soul. nuestra iglesia, In our church,
En muchos de los cultos, Many of our services, después que termine el culto, after the service is over, tenemos el tiempo de Ana. we have the time of Hannah. Le llamamos el tiempo de Ana, We call it the time of Hannah, el tiempo en que uno viene y derrama su alma the delante time de in which Dios. one comes forth and pours out their soul before God. Si ustedes, hermanos, quieren venir aquí al altar If y you want to derramar come su before the alma delante altar de Dios, pueden hacerlo en And estos pour your soul out to momentos. God, please come forth. Dígale al Señor lo que está angustiando su Tell alma. God what is tormenting your soul. Venga aquí al frente y dígaselo al Señor Come en el forth and altar. tell Him. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, Bible says, if my people humble themselves, si mi pueblo se humillare, my people humble themselves, yo oiré mi oración desde el cielo I will hear their prayers in heaven, y sanaré su tierra. and I will heal their land. ¿Cuánto desea el Señor sanar su vida espiritual, su vida moral, su vida física, su vida matrimonial, su vida familiar? How many people desire God to heal their lives, their bodies, their relationships? Órele al Señor ahí Pray to God mientras está parado while you're standing. y dígale, Señor, yo derramo mi alma delante de ti. And tell God, I pour my soul Y before you. dígale qué es lo que le atormenta su alma. And tell Him what's tormenting your soul. Padre bueno y misericordioso, Merciful God, tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. your word says that humbleness you will not unappreciate. Y a veces cuando estamos en situaciones difíciles, And sometimes we're in difficult situations, es que nuestros ojos pueden ser puestos en Cristo. our eyes can be placed on Christ. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo, I'll mi raise socorro my eyes viene to the de Jehová, mountains. My help que comes from the hizo Lord, los cielos y la tierra. who made the heavens and the earth. Cuando Elís entendió por qué Ana se había quedado en el altar rogando al Señor, When Eli understood why Hannah was there at the altar, él dijo, el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. he said that the Lord of Israel hears your Yo petition. como siervo tuyo, igual que Elí, I, as servant of yours, digo lo mismo, Señor, say the same, Lord. que el Dios de Israel That the God of Israel se acuerde de la petición que cada creyente ha hecho. has remembered every petition every believer Como has pasó had. con Ana, As it happened with Hannah, que se fue a su casa y no estuvo triste, where she went home where she wasn't sad, y tú te acordaste de tu pacto, and you remembered your promise, tú le diste un hijo a Ana. and you gave her a son, Ella lo dedicó a ti. and she dedicated him to you. Padre, que así sea con cada persona aquí presente. Lord, repeat that same thing. Ya, una vez que tú hagas tu obra, The moment you do your work, se dediquen a ti. that it's dedicated to you. A ti sea la gloria y la honra. To you be all the glory and honor. Ayúdale a ver tus obras en su vida. Help these people see your works in their lives. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ, Amén, amén. amen.